Amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a la señal de Academia TV. Este es su programa Conexión Glocal y mi nombre es Natalie Arteaga. Claro que fue un exceso. Un exabrupto lamentable durante el estreno de La Posta XXX, programa de humor político que hace unos días cometió la torpeza de describir a un dirigente campesino mediante el uso de un acróstico ofensivo. Y sí, razones de sobra había para protestar, para los comunicados de rechazo emitidos desde el gobierno e inclusive para las acciones legales, pero hasta ahí. Luego de eso, entraremos ya en el campo de la venganza personal, clausurar un programa porque no cumple las reglas y códigos deontológicos de un canal. Una cosa de locos que sabe a la vieja represión del correísmo. Además, habría que preguntar dónde estuvieron esos códigos cuando los mismos canales transmitían las trastornadas sabatinas y su torrente de odio y epítetos sin tregua. Así que cuidado con encender las antorchas de la Inquisición, porque la paliza mediática que han recibido los periodistas de La Posta, aún frente a su garrafal error, refleja el mismo odio y la visceralidad de la que estamos acusándolos, olvidando inclusive que el ejercicio de humor político es un arte delicado, un filo de navaja en el que es fácil equivocarse y esta vez ellos se equivocaron. Pero no por ello podemos olvidar que en otros momentos esos mismos periodistas fueron voces valientes que se negaron a olvidar cuando se decretó la amnesia obligatoria, que durante la larga noche del correísmo y la oscura SECON, allá en esos días donde se clausuraban medios de comunicación y se encarcelaban dirigentes, fueron ellos, entre otros insensatos, los que denunciaron, escribieron y se sentaron en el banquillo de los acusados, mientras los troles innumerables descargaban los peores insultos. Y no defendemos lo que los periodistas hicieron, solamente ponemos su falta en el contexto de una libertad de expresión ajena a las apologías de odio y violencia que debería ir de la mano con la responsabilidad, pero jamás con la uniformidad, de una sociedad que recién comienza a recuperar su libre expresión y tal vez por eso todavía no sepa bien qué hacer con ella. Esta noche ponemos en contexto y analizamos cómo la opinión de los medios de comunicación influye en su público y qué sucede si se tocan las fibras frágiles de las polarizaciones, qué está permitido en los medios según su línea editorial y si realmente fue necesaria la derogatoria de la ley de comunicación en nuestro país. Andrés, inicias el debate junto a los dos valiosos invitados que nos acompañan en esta noche. Amables televidentes, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a su programa Conexión Glocal a través de la señal de Academia TV. Recuerden que pueden seguirnos también en nuestras distintas plataformas virtuales y redes sociales bajo el nombre de @AcademiaTVS. En efecto, me parece que esta semana hemos vivido como sociedad un tiempo bastante sui generis, un tiempo bastante complejo desde el punto de vista de la política y la comunicación, un tiempo al que nos ha tocado replantearnos aquello en lo que creemos y aquellas certezas que muchas veces llevamos en cuanto a este maravilloso derecho como es la libertad de expresión. En efecto, el domingo pasado, el fin de semana pasado, dos periodistas de un medio de comunicación llamado La Posta, un medio de comunicación que venía ya varios años llevando adelante sus transmisiones desde los medios digitales, a través de las redes sociales y del YouTube, me parece. En su programa estreno en TC Televisión cometieron un error garrafal. Tildaron con un epíteto sumamente ofensivo a un líder de la CONAIE, a un líder del campesinado, a un dirigente indígena. Y además, al hacerlo, de hecho, implicaron un discurso racista, un discurso lleno de odio, un discurso que puede inclusive incitar a la violencia, temas lamentables que no se deberían permitir. Y es verdad, la sociedad ha reaccionado indignada, los medios de comunicación, inclusive distintos estamentos del gobierno, inclusive el mismo presidente de la República, han puesto su voz de protesta. El medio de comunicación responsable de la transmisión de este programa ha anunciado que será retirado nada más después de un último programa más. Inclusive la ciudadanía mismo se ha manifestado a través de las redes sociales. Los periodistas afectados han pedido disculpas públicas y creo que de todas maneras
esta reacción airada de la sociedad tiene razón, inclusive si el dirigente campesino que ha sido afectado decidiera tomar acciones legales, estaría también en su derecho. No obstante, la pregunta, estimados televidentes, es ¿cuándo va a ser suficiente? Porque a partir de las disculpas públicas de los periodistas y de los comunicados oficiales, se ha desatado una avalancha de comentarios, de insultos, de diatribas en las redes sociales que probablemente estén haciendo con estos dos periodistas justamente aquello que criticamos, que probablemente estén descargando esos mismos delitos de odio por los cuales los acusamos. ¿Hasta dónde debe de llegar la libertad de expresión y hasta dónde debe ser reprimido y debe ser castigado un error de este tipo? Nos acompaña hoy un especialista y un amigo que tiene una larga data, una larga trayectoria en el periodismo, César Tacuri, que se ha desempeñado y ha trabajado ya en varios medios de comunicación, tanto públicos como privados, que es además una persona que tiene y ha tenido siempre como periodista una posición sumamente neutral, me consta, un criterio sumamente formado, un amigo con el que nos estamos reconociendo hace ya mucho tiempo que habíamos hecho alguna entrevista. César, siempre bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este tema tan delicado. Y César, el tema de la libertad de expresión, un tema que ha sido siempre delicado, siempre difícil de llevar, desde la óptica del periodista, analizando lo que ha sucedido con la Posta. Gracias, Andrés, y gracias a Academia TV por esta invitación. Es muy importante, es además un tema de coyuntura, analizar esta situación de la libertad de expresión, y yo partiría del hecho de analizar cuál es el concepto de libertad de expresión, porque en la memoria, en la retina de los ecuatorianos y de la ciudadanía, quizás libertad de expresión es decir y hablar y escribir lo que a uno se le convenga o le venga en gana, ¿no es cierto? Y eso no es tanto así. La libertad de expresión más bien es un concepto mucho más amplio de sí, efectivamente tenemos ese derecho de pensar distinto a los demás y de expresar ese pensamiento que tenemos, que es distinto a los demás. No existe una objetividad absoluta entre todos los seres humanos, todos somos distintos. Pero también viene anclado a la responsabilidad ulterior. Yo digo, yo expreso, yo escribo, yo publico lo que a mí me parece que es adecuado y conveniente, pero también debo saber, y eso los ciudadanos deben saber, que existe una legislación en los países de la región, en Ecuador, en Europa, en Estados Unidos, en todo lado. Existe una legislación y ese límite, esa barrera, esa línea no se puede pasar. El mismo hecho del principio de ética de que debo hacerme cargo de lo que digo, ¿no? Exactamente. Es parte de la libertad de expresión. Exactamente, es así. Entonces, por un lado la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pero por otro lado también existe la libertad de prensa. ¿Qué es la libertad de prensa? Y eso hay que mantenerlo también en la memoria. Es que un conglomerado de periodistas que forman un medio de comunicación deben emitir información contextualizada, verificada, contrastada, y esa información emitirla o difundirla a través de los distintos canales de información hacia la gente, y eso lamentablemente no estamos haciendo. Estamos opinando, estamos diciendo lo que a nosotros como personas nos parece y estamos emitiéndolo a través de un medio de comunicación. Sin embargo, César, desde el punto de vista, y es interesante hacer esta disquisición entre lo que significa la libertad de expresión como este derecho fundamental garantizado desde los derechos humanos en la misma democracia, que es el sistema que rige en nuestra república, y diferenciar la libertad de comunicación con la libertad de prensa, que es, entiendo, un concepto totalmente diferente, y lo que has dicho, César, es sumamente importante. El medio de comunicación tiene que contrastar, verificar la información que emite al público. Pero ¿qué sucede con los programas que no son informativos? O sea, yo estoy de acuerdo en un noticiero y yo debo contrastar toda la información. El noticiero debe ser absolutamente objetivo. Si bien algún filósofo decía que los seres humanos no somos objetivos porque no somos objetos, somos subjetivos porque somos sujetos, decía algún filósofo por ahí. Pero estoy de acuerdo. Un noticiero, por ejemplo, debe presentarle a la ciudadanía un hecho y hacerlo de forma absolutamente contrastada. Pero ¿qué pasa con los programas de opinión? Y más todavía con los programas de humor, con los programas de sátira política, estimados César. Bueno, allí entra el tema de la autorregulación incluso. Yo no sé si existe autorregulación en una sociedad como la ecuatoriana, en la que todos nos creemos los sabios máximos, ¿sí? En los que todos creemos que tenemos la razón, ¿sí?
en los que todos creemos que vivimos todavía en una inquisición de cortarle las alas y los pies a aquella persona que piensa distinto a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos algo que no nos gusta, lo gritamos a los cuatro vientos, Claro. ¿no es cierto? Claro. Entonces, vamos, ¿qué es un medio de comunicación? Yo quisiera también dejar un mensaje. ¿Qué es y cómo se conforma un medio de comunicación? Y eso lo dice también en la ley de comunicación, que a propósito es inaplicable en este momento porque está derogada o el presidente Guillermo Lasso ha dicho que vaya, esa ley de comunicación tiene que ser reformada, estudiada nuevamente. ¿No? Está en proceso de reforma en la Asamblea. De reforma. Entonces, al ser una ley que está inaplicable en este momento, pero debemos conocer nosotros cómo se conforma un medio de comunicación, y por ahí va el mensaje. Un medio de comunicación es una empresa, es un conglomerado de periodistas que se constituyen legalmente para emitir información a la opinión pública, a la ciudadanía. Esa empresa, ese medio de comunicación tiene que ser regulado por un ente, tiene que ser regulado, porque si no vivimos en unos aires de libertad que más parece libertinaje, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, distingamos lo que es un medio de comunicación y lo que es un grupo de personas que quieren emitir información a través de las redes sociales. Las redes sociales, el Internet no está regulado, ¿no es cierto?, por ninguna ley, por ninguna disposición. Y ahí, César, podríamos decir, de alguna manera, mi criterio personal es que las redes sociales terminan siendo un elemento que cambia por completo las reglas del juego, porque antes, hace 20 años atrás, cuando si tú, César, o yo queríamos expresar nuestra opinión públicamente, tenías que tener un medio de comunicación a mano. Exacto. Es decir, tenías que lograr que un periódico te permite escribir un editorial, tenías que buscar que un periodista te dé tribuna, te permite una entrevista para tener acceso a un micrófono, porque si no, tú puedes pensar un montón de cosas, pero no había manera de transmitirlas, ¿no? Exacto. Y de alguna manera, claro, no todos llegaban a un micrófono de una radio, no todos tenían la oportunidad de escribir un editorial para un periódico, porque probablemente habían ya, no sé si filtros, pero al menos criterios de calidad, ¿no? Sí. Y de pronto las redes sociales permiten que cualquiera, en cualquier momento del día, lo que se le está pasando por la cabeza ese rato, lo diga, e inclusive muchas veces, y esto yo lo condeno y lo he condenado siempre, escondiéndose muchas veces en el anonimato, ¿no? En un perfil que falso, no lleva tu nombre, en un perfil falso. Entonces, si bien las redes sociales me parece a mí que permiten y han ampliado la libertad de comunicación muchísimo, han democratizado la comunicación, pero también pueden jugar un rol perverso, permitiendo lo que de pronto está sucediendo con los periodistas de la Posta, un linchamiento mediático, ¿no? Y allá también vale la intervención tuya, Andrés, porque me da paso a analizar o a reflexionar un poco de cómo nace la Posta. La Posta es el inicio de dos personas, de dos periodistas que con mucha creatividad, ¿no es cierto?, dicen, a ver, vamos a aprovecharnos de la situación del país. Primero, ¿cómo se aprovechan? Porque los medios tradicionales carecen de credibilidad, ¿no es cierto? Entonces llaman a la gente y dicen, vean, los medios tradicionales ya no tienen credibilidad, escúchenos. No les están diciendo la verdad. Sí, entonces escúchenos a nosotros, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar la sátira, vamos a utilizar la irreverencia, como ellos dicen, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tenemos un primer elemento. El segundo elemento es que ellos tienen un pasado político que les permite tener amistades de la gran élite política. ¿Y qué les permite eso a ellos? Ganar información de primera línea. Sí, los políticos, el entorno de esta gente de la Posta, le permite a ellos acceder a información privilegiada. Y esa información privilegiada ellos la publicaban constantemente, le convertían en denuncia, y eso les hacía que crezca muchísimo la audiencia de ellos. Y el tercer elemento es que lo hacen en redes sociales, y en redes sociales no existe regulación. Entonces, al no existir regulación, la gente lo que hace es, dicen, vea, ese, además de que es un show y que tiene información que en algo de verdad también tiene, entonces toda la gente vino hacia la Posta y tuvo un éxito brutal. Pero cuando quisieron pasar a la televisión nacional, en donde existe regulación, ahí es donde se toparon, perdón la expresión, con la piedra en los dientes. Ahora, a ver,
Sin embargo, y vamos ahí, ¿no? Creo que eso es algo que debemos analizar y analizarlo con mucho cuidado y con mucho detenimiento. ¿Hasta dónde llega esa regulación? Y además, no es esto, por supuesto, una acusación contra ninguno de los medios de comunicación, pero sí una reflexión de hasta dónde llega este reglamento, este muro de contención de que ciertamente en Televisión Nacional uno no puede decir lo que sea. Y es verdad, en Televisión Nacional uno no puede decir lo que sea. Nosotros aquí estamos en un medio de comunicación formal, en Academia TV, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Sin embargo, ¿hasta dónde llega este control que en este caso se hizo sobre los periodistas de La Posta diciéndoles, ok, te equivocaste, y se equivocaron, y estoy de acuerdo que se equivocaron, dijeron una barbaridad, algunas barbaridades en el mismo programa, y por lo tanto les dijeron, perfecto, tienes un último programa el próximo domingo para despedirte y chao, porque te equivocaste y te equivocaste feo. Pero no eran esos los mismos medios de comunicación que hace 10 años transmitían al presidente Correa en las sabatinas diciendo lo que sea, a quien sea, insultando, poniendo apodos, poniendo epítetos, lanzando adjetivos. Y esos medios de comunicación no eran los mismos que hace 30 años antes, o 20 años, no sé, antes del correísmo, también daban cabida a periodistas que también, en cambio, decían, o a políticos de derecha, que también decían lo que sea, porque ojo que un Correa, y perdón que use nombres, bueno, la historia lo dirá, un Correa y un Febres Cordero o un Bucaram, sin filtros, ¿no? Y claro, ellos probablemente por ser personas que estaban en el poder, no tenían el mismo tratamiento, ¿no? O no eran excluidos de la misma manera, no sé cómo tratar este tema, ¿no? Porque muchas veces hay, sobre todo figuras públicas, a las que se les permite un poquito más, se les da un poco más de permisividad, se les juzga menos, ¿no? Sí. Me lleva a pensar en las normas deontológicas que debería tener cada medio de comunicación. Yo creo que existe además en esa ley, yo voy a hablar varias y reiteradas veces sobre la ley de comunicación porque a mi manera muy personal de ver las cosas, nuestro país necesita una ley de comunicación. Reformada, ajustada, como quieran verlo ustedes, pero necesitamos una ley de comunicación. Y en esa ley de comunicación, si no estoy equivocado, en el artículo 10, habla de las normas deontológicas, que no son más que cada medio de comunicación debe tener sus propias normas, sus propios códigos deontológicos, que no son... no quiero descubrir aquí el agua tibia, es simple y sencillamente no mancillar el nombre de las personas, no, no menoscabar el honor, el buen nombre de las personas, no hacer linchamiento mediático, no utilizar las imágenes de los menores, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a eso, yo creo que las normas deontológicas son básicas, fundamentales, elementales en una libertad de expresión y de comunicación en nuestro país. Creo que el código deontológico, de hecho, es fundamental en cualquier profesión. A ver, la definición misma, ¿qué es un código deontológico? Es un código de ética particularizado para una profesión. Los economistas, los arquitectos, los periodistas, los abogados tienen sus códigos deontológicos, desde luego. Creo que este es un tema, estimado César, que es sumamente interesante y que creo que podemos seguir desarrollando. ¿Hasta dónde llega o cómo se construyen esos códigos deontológicos del periodismo? Cuestión que haremos inmediatamente después de este corte, estimados amigos y amigas, en este tema tan delicado y sin embargo tan interesante en este su programa Conexión Local a través de la señal de Academia TV. Sí. Amables televidentes, nuevamente bienvenidos a este su programa Conexión Local a través del señal de Academia TV. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales a través de @AcademiaTVS. Como es costumbre, en este programa iniciamos nuestro segundo segmento analizando también lo que tiene que decir la gente, lo que tiene que decir el pueblo, el ciudadano común, acerca de los eventos que en este caso analizamos sobre lo sucedido con el programa de La Posta. Natalie, sigamos por favor con el segmento Vox Populi. Me parece súper mal porque ellos como comunicadores deberían informar y deberían tener la palabra apropiada para decirlo. Y todos somos seres humanos y todos merecemos respeto, no porque él sea periodista puede desprestigiar a una señora que la está entrevistando, porque yo he visto en algunos canales que la señora quiere decir algo y el otro le
le quita el micrófono, solo pregunta lo que le conviene, entonces eso no está bien. Que ya no es lo mismo, ya no deja una buena impresión, o sea, ya quedaron mal, entonces no está bien. Carlos Ochoa, cuando estuvo pues en el tema de comunicación, y prácticamente, bueno, no podemos tapar el sol con un dedo, hizo la de las suyas, ¿no? Y quizá creo los entes gubernamentales tienen que ver mucho en esta temática, y sobre todo pues en lo que es la información, reitero. O sea, si Guillermo Lasso emprende pues un trabajo que motive a los comunicadores de que tiene que ser de manera veraz y oportuna, evidentemente manteniendo la realidad, insisto en esa parte, ser imparcial y manifestar lo que es. Realmente el periodismo en esta sociedad deja mucho que desear. Definitivamente informa lo que les conviene, no lo que piensa la gente. Todas casi las opiniones de la gente son editadas. No me gusta. No estoy de acuerdo. No deberían hacer eso. El periodista tiene que limitarse únicamente a informar, no a criticar a nadie, sin mucho menos a perjudicar a una persona como tales o cuales personas. No veo ese tipo de programas porque no veo televisión nacional. Pero sí sé de lo que se trataba, alguna cosa que fue algo tema político de nuestro país, nada más, porque realmente los de La Posta tienen una calidad deplorable como periodistas. Realmente un fracaso total, no le viene al cabo, pero yo creo que el tema de las universidades de comunicación social, estamos totalmente desprestigiados. Esa carrera definitivamente creo que los futuros, que son los jóvenes que quieren estudiar comunicación social, lo piensen dos veces. Ahora, televidentes, nuevamente bienvenidos. Y creo que las opiniones de la ciudadanía son bastante radicales, bastante decidoras de cómo eventos como este, eventos aislados como este, ponen en realidad sobre la lupa no solamente a dos periodistas, sino a la actividad del periodismo. Y en ese sentido creo que hay que preocuparse mucho, no solamente porque ponen la carrera, la actividad del periodista bajo la lupa, sino porque además la contextualizan dentro de esta lógica política del periodista tomando partido, del periodista cortando información, del periodista editando contenidos, que creo que no siempre es así. Vamos, tal vez este tema de La Posta nos debería permitir hacer una reflexión mucho más allá de el garrafal error que cometieron los amigos, al verdadero rol que debe empezar a cumplir el periodista en esta sociedad que evidentemente está cambiando de modelos. Queremos agradecer la presencia y darte la bienvenida, estimada Caroline, una buena amiga de muchos años en la universidad, con la que hemos sido compañeros de trabajo hace mucho tiempo, hemos compartido inclusive algunos espacios de investigación. Carolina, muchas gracias por venir. El rol del periodista en esta sociedad, bajo o ahora en el contexto de este terrible error que han cometido los periodistas de La Posta. Gracias, Andrés, un gusto estar aquí, un saludo a quienes nos están mirando, César también. Creo que este evento pasado de hace una semana atrás ha dejado claro que existe una preocupación y un interés, ¿no? Y es porque el tema está en discusión, ¿no? Y eso es una buena cosa, ¿no? Que la sociedad se ha empoderado de la necesidad de tomar en cuenta y cuidar la calidad de la información que recibe, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas que también se miran desde un espejo positivo también, ¿no es cierto? Y luego también creo que hay un resurgir de este valor de del movimiento indígena como tal, ¿no es cierto? Y de lo que implica la interculturalidad, ¿no es cierto? El valor de nuestros pueblos y nacionalidades, que en el marco de la diversidad de nacionalidades que tenemos y de culturas que tenemos, pues que cobran valor y que ha permitido, diremos, contar con esta suerte de diremos que de defensa ciudadana a lo que se ha sentido como una agresión. Entonces ahí veo dos cosas muy interesantes. La tercera cosa que podemos mirar de este fenómeno es que queda al menos en discusión, yo casi que dijera en duda, pero al menos en discusión la posibilidad de ser autorregulados, este principio de la autorregulación en el manejo del periodismo, que es un deseable, querido Andrés,
pero que no porque en, no sé, países europeos, nórdicos y además se haya logrado, ¿no es cierto?, no quiere decir que va a ser por decreto impuesto en toda la región. En Latinoamérica en particular el ejercicio del periodismo tiene aristas especiales. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente, dado que nosotros tenemos una institucionalidad política mucho más frágil, el periodismo, los medios de comunicación cubren un rol mucho más apegado a esas agendas políticas de lo que uno quisiera. O sea, no soy ingenua, es evidente que con el nacimiento de la prensa también está la agenda política partidista, por supuesto. Sin embargo, se intenta mantener cierta distancia, sobre todo con el poder, ¿no? Son contestatarios al poder los medios de comunicación. Pero en el Ecuador y en Latinoamérica en general, no necesariamente ese es el escenario con el que vivimos, no es nuestra realidad. Entonces, la autorregulación requiere estructuras mucho más consolidadas, mayor independencia de instituciones, por ejemplo, requiere una cultura ciudadana distinta. Una que justo permita que este tipo de cosas no sean rechazadas, sino que no se den. Ese es el desafío de la autorregulación. No es un éxito de la autorregulación que se haya cerrado este programa. No. El éxito de la autorregulación hubiese sido que no se dé. Que en el proceso de toma de decisiones en TC Televisión haya primado el código de ética y se impida este tipo de desmanes. Ese sería, sí, un éxito de la autorregulación, pero no lo tenemos todavía. Hay que caminar hacia él, pero hay que buscar la forma de hacerlo de manera que no perjudiquemos a la sociedad en ese proceso. Ahora aquí hay un tema que creo que podríamos conversarlo, porque además se vuelve un objeto de análisis del periodismo moderno. Sin duda. Y es que César lo hacía notar y hacía una cronología justo ahora en el primer bloque, el que sí, el programa de La Posta viene migrando desde las redes sociales, y sabemos que las redes sociales son un espacio carente de censura. Insisto, para mí son un espacio que democratiza la información, que democratiza el acceso a ese ciudadano que hace 20 años, si no conseguía micrófono en una radio, si no conseguía que un periodista le entreviste a una radio, que le den un editorial en el periódico, no podía expresarse. Ahora, las redes sociales lo democratizan, pero también se prestan a un juego perverso, un juego irresponsable, un juego donde a veces la expresión se da desde el anonimato, de los troles, de los perfiles falsos. Entonces ahora hay un diálogo, porque así como tienes programas como La Posta, que migran de las redes sociales, donde no tenían ninguna censura y eran un éxito, y claro, en su primer intento de salir de las redes sociales y entrar en un programa de televisión nacional, se queman. Y tienes... A su vez el diálogo va de vuelta, porque también todos los medios de comunicación formales, todos están intentando también entrar a las redes sociales. Entonces, Caroline, hay un diálogo sin duda que hay que analizar, porque las redes sociales y los medios de comunicación se empiezan a fusionar y uno trata de migrar hacia el otro, ¿no? Y ahí te voy a llevar, querido Andrés y César, a los años 60, los alumnos de comunicación social que nos estarán viendo y escuchando, recordarán a la escuela McLuhiana que entre sus premisas está que el medio condiciona el contenido, el mensaje del que se está este rato transmitiendo. Y eso es justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo que pasaba, por ejemplo, en el YouTube con este programa Castigo Divino, ¿no? Evidentemente le habrá sorprendido a Luis Eduardo, ¿no es cierto? Que es el que dirige ese programa, porque dice, ¿cómo esto que me permito hacer acá no se permite hacer en TC Televisión, ¿no? Y es porque una cosa es YouTube, en donde, como tú muy bien dices, las condiciones de censura son otras, de hecho no existen, o existen también, porque tiene YouTube, su plataforma tiene en sí mismo un código, por supuesto, claro, pero que en materia de productos de entretenimiento no necesariamente están pidiendo este tipo de mesuras, que en cambio en televisión nacional, que es TC Televisión, y con un agravante administrado públicamente, que esa es otra condición, que le vuelve mucho más delicado el problema, exacto. Entonces hace que esa condición de medio nuevamente, ¿no es cierto?, sea un envase distinto y condiciona nuevamente el contenido que tienen que presentar allí. Esa circunstancia nos pone a nosotros a pensar. Y en el ámbito de convergencia que hoy el periodismo en sí vive, ¿no? ¿Deberíamos tener dobles códigos, dobles morales, dobles éticas? Yo creo que no. O empezar a crear un código deontológico para los medios, los más medias, redes sociales. Si es que se hace periodismo
que se difunda por YouTube no deja de ser periodismo. No deja de ser periodismo. Y cualquier producto periodístico debe plantearse a partir de estos cánones éticos que la deontología de nuestra profesión obliga, exige. Entonces, bajo esa premisa, lo que se haga en YouTube debe, si es que es un producto periodístico, debe mantener estas premisas para que en TC Televisión no tenga problemas. Y probablemente lo que decías, Caroline, lo ideal sería llegar también en las redes sociales a esta suerte de autorregulación, ¿no? En la que también en las redes sociales haya una suerte de responsabilidad sobre lo que se dice. Y es que ahí viene la responsabilidad del medio, querido Andrés. Ahora, justamente. por supuesto, ¿no? Desde ese punto de vista, el tema de la autorregulación o de la regulación de terceros, de la regulación externa a través de leyes, de códigos deontológicos, que son finalmente códigos de ética, de normativas y demás, es también una tarea complicada porque o bien, a ver, creo que es en realidad un equilibrio muy difícil de lograr, porque o bien empiezo a caminar hacia el lado en el que se vuelve muy laxo el tema de la regulación y la autorregulación y me empiezan a pasar cosas como estas, en las que aparece en televisión nacional una agresión y una apología del odio contra un líder campesino, como digo, un error garrafal. Pero también puedo caminar hacia el otro lado, que también lo hemos vivido en la época del correísmo, lo hemos vivido en otros espacios, lo hemos vivido en el febres corderismo, hemos vivido también lo que es caminar hacia el otro lado, ¿no? Te vuelves muy laxo, pero también te puedes volver muy rígido, estimado César, y en ese sentido, ¿cómo puedo yo ir encontrando un equilibrio para ese ejercicio de autorregulación? Que no me lleve ni a la represión, ni a la mordaza, ni a la irresponsabilidad, ni al libertinaje. ¿En dónde está ese equilibrio? Es lo que decía Caroline muy acertadamente, y es que no podemos tener una doble cara. Yo en mis redes sociales no puedo ser una persona y como comunicador social no puedo ser otra. Entonces, me conduce además a decir lo que hablábamos en el primer bloque del programa, que es que todos los medios de comunicación deben tener su propio código deontológico. ¿Sí? Si respetamos ese código y no permitimos a los periodistas o a los anchors de televisión que se disparen con sus ideas o con su forma muy personal de pensar las cosas, a decir lo que siento o lo que creo, no, con ese código vamos a normar ese medio de comunicación y vamos a emitir criterios que realmente conduzcan a la opinión pública, por un lado. Por otro lado, yo quisiera también tocar el tema de quiénes están ahora en los medios de comunicación y quiénes han estado históricamente en los medios de comunicación, quiénes han conducido los programas informativos. Hace décadas atrás, quienes han venido conduciendo los programas informativos han sido personas que no han tenido experiencia académica o no han tenido más bien una formación académica, que han tenido experiencia en los medios de comunicación, sí, pero que no tienen una formación académica. Ahora, en cambio, tenemos no sé cómo llamarlo, pero quienes están en los medios de comunicación no son periodistas, son abogados, son arquitectos, son sociólogos, son deportistas, son economistas, son influencers, y no está mal. Hay ropa Andrés. tendida, No, y no está mal, a eso quiero llegar, no está mal, más bien es una autocrítica a los periodistas. Claro, porque se empieza a explorar desde otros ámbitos. Porque nosotros como periodistas no estamos haciendo bien el papel. ¿Se entiende? Claro. Y las otras personas legítimamente, los otros profesionales, En los el otros uso de sus perfiles profesionales en uso legítimo de sus derechos, están tomando esta profesión, ¿no? Que además es una profesión apasionante, ¿no? Es una profesión lindísima. Por eso les gusta tanto a los economistas. Por eso nos gusta tanto, es que los economistas somos Yo quiero agregar un poco políticos. algo allí, justamente porque el tema pasa, ¿no es cierto?, hacia qué tipo de término medio, diremos, tratar de encontrar ese punto, este justo medio en la regulación extrema versus el completo libertinaje, como decías tú, ¿verdad? El gran desafío que tiene el ejercicio del periodismo es que necesita hacerlo en un contexto aséptico, lo cual es muy difícil. Que no exista esta contaminación, esta presión. Nosotros nos hemos centrado en el debate en la presión gubernamental y política, pero poco se habla de la presión
comercial, por ejemplo, Claro. la presión corporativa, que Por también supuesto, existe, y en las mismas salas de redacción, la presión que los dueños del medio hacen a su vez, ¿no? Entonces, el periodista se mueve en un espacio de mucha incidencia, ¿no es cierto?, en la que la gente opina y mucho sobre su trabajo. Es bastante complejo, razón por la cual hay que cuidar mucho ese contexto. Entonces, lo que vivimos nosotros cuando parte la ley de comunicación en 2013, Andrés, que es una ley bastante buena, lo que pasa es que Sí. tiene componentes que causaron daño a ese contexto, a ese entorno, en donde el periodista cubría una nota por falta de capacitación, incluso por sobredimensionar la problemática, con mucho temor, ¿no? De si es que esto que estoy titulando no vaya a ser luego sujeto de una demanda de rectificación, una multa administrativa, etcétera. Entonces, ese contexto contaminó el ejercicio periodístico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que corresponde entonces? Dejarle completamente suelto. Me parece que ninguna profesión debe tener un patente así de corso, ¿no? No, y en mucho absoluto. menos el periodismo. Ahora, el asunto aquí es cómo se puede ir logrando ese equilibrio, porque en este país, desafortunadamente, hemos vivido de todo. O sea, Tres cosas. Le decía justo a César antes de la pausa, aquí hemos tenido desde, y te cabe preguntarte, o sea, ok, no pretendo justificar lo que hicieron los periodistas de la Posta, fue una torpeza, desde luego. Sin embargo, yo decía hace un segundo, ¿y qué pasaba en las épocas en las que de pronto un presidente Correa en una sabatina se daba el lujo de insultar, y además nada de insultar en broma, insultar en serio, con todas las de ley, o antes del presidente Correa, no sé, se me ocurre un Febres Cordero, que tenía también sus exabruptos, y en el camino no solo los políticos, recordamos también probablemente alrededor del año 2000, por ahí, Es que justo lo habían que acabas de periodistas decir, que te enjuiciaban al aire, lo que que te acabas traían de a un decir, político Andrés, y te despellejaban ahí al aire, te enjuiciaban Exacto. en vivo. Lo que acabas de decir es Está la muy prueba difícil, ¿no? de que la regulación no lo resuelve. Así por, es. por lo que acabas de decir. Entonces, ¿cómo deberíamos trabajar? Yo decía tres cosas. En primer lugar, evidentemente, insistiendo en que la regulación no lo resuelve, tampoco no deberíamos contar con ella, ¿no? Además necesitamos una regulación que, por el un lado, no necesite instituciones como la Supercom, que me parece que sí, fue un error desde la perspectiva en la que fue utilizada, ¿no? Tal vez la idea no era tan mala, pero la perspectiva, la forma como fue utilizada no corresponde, ¿no? Eso ahí no corresponde para nada volver a ese tipo de recursos. Sin embargo, es importante no quedarnos solamente en las declaraciones y en los buenos deseos, que es lo que este momento estamos viendo en la propuesta del actual gobierno, ¿no? Requerimos un instrumento que articule esa declaración, ¿no es cierto?, ese deseo en elementos específicos para su ejecución. Ese es un tema, o sea, regulación adecuada, ¿no? La segunda cosa es que necesitamos una mejor estructura. ¿A qué me refiero con eso? Los medios de comunicación, ustedes ya lo mencionaron, requieren tener sus propios códigos deontológicos. Estaba regulado también eso, pero no alcanza con colocar una norma de 10 puntos y colocarla en la página web. No es eso suficiente. Necesitamos articular ese código deontológico en la práctica. Procesos de socialización o inducción, como se llamaría en los temas organizacionales, para que el periodista tenga muy claro y de manera inmersa, ¿no es cierto? Además se empodere, ¿no? Exacto, del proceso. Junto con eso, también van de la mano comités de ética, no pegados a ninguna institución pública, sino incluso que vienen desde los mismos pares, desde los gremios periodísticos, ¿no? Comités de ética o comités de honor, como le quieran llamar, consejos de honor, que de alguna forma hagan este espacio de observación, de vigilancia sobre las formas como se está dando el ejercicio del periodismo. Y finalmente, te decía tres cosas y con esto cierro, una cultura ciudadana que se empodere del contenido que está recibiendo, se haga cargo y le haga una auditoría constante, ¿no? Esa participación ciudadana requiere de tiempo, de educación, de cambio cultural, sabemos cuánto cuesta eso, pero esto implica a su vez también repetición, ¿no? A partir de una constante información o motivación hacia ese involucramiento, vamos a lograr entonces caminar hacia la autorregulación. Ahora, No. ahí hay un tema sumamente interesante. Ese tema de la autorregulación, los códigos deontológicos,
estimado César, terminan siendo, a ver, un tema que implica o que llama al periodista a cumplir un rol que involucra muchísima objetividad. Y esto es uno de las muletillas, de los temas que siempre les dicen a los periodistas, algún día voy a decir, nos dicen a los periodistas todavía, no, pero que siempre... 4 años de estudio. 4 años de estudio, pero bueno, ya vamos aprendiendo el oficio. Pero es un tema del que siempre te acusan, ¿no? Del tema de la objetividad, que tienes tu objetivo, limítate a informar y a presentar los hechos. Y es un tema que no necesariamente se da porque el periodista tiene su opinión, su tendencia política y sus convicciones. Este es un tema que quisiera empezar analizando con César inmediatamente después de esta breve pausa, estimados amigos y amigas, amables televidentes, en este su programa Conexión Local, a través de la señal de Academia TV. Amables televidentes, nuevamente bienvenidos. Habíamos salido justamente a la pausa comercial, estimado César, con una pregunta que es fundamental. Yo entiendo que a un periodista se le pueda decir, ok, tú tienes que ser absolutamente objetivo el rato del noticiero. Vamos, sí, pues no, si es que yo estoy presentando las obras de la alcaldía o haciendo un reportaje sobre un debate del Congreso, debo presentar los hechos y ya está. Pero ¿qué pasa cuando el periodista conduce una entrevista como estas? ¿Qué pasa cuando el periodista hace un análisis político? Cuando el periodista tiene que expresar su opinión. Yo llevo años escribiendo en uno de los diarios de la ciudad y muchas veces me acusan de que no soy objetivo y he dicho, no soy objetivo. Soy subjetivo porque soy un sujeto, nunca voy a poder ser objetivo porque lo que pienso, lo que digo, está impregnado de mis convicciones. Y a un periodista debe pasarle lo mismo, estimado César. Por supuesto, ¿no? que sí, nos pasa absolutamente a todos, seamos o no seamos periodistas. Si yo veo un accidente de tránsito en la calle, yo diré que es culpa del peatón y Andrés dirá, no, fue culpa del taxista. Es nuestra forma muy particular y muy peculiar de ver las cosas. Entonces, vaya, la objetividad definitivamente no existe en el periodismo, no hay objetividad, eso ya es un discurso que tuvo que haberse acabado hace décadas atrás. Lo que sí debería existir es más bien el pluralismo, la contrastación, esas sí deberían ser normas absolutas y rígidas en el periodismo, y así quizás podríamos acercarnos un poquito a la verdad, quizás podríamos acercarnos un poquito a la objetividad, pero como tal no existe, ¿no? Ahora, dentro de esto, estimada Caroline, implica también que existen distintos formatos o distintos, no sé si decir márgenes de tolerancia, pero sí tratamientos para distintos programas. A ver, una cosa es lo que, refiriéndome a lo que pasó en La Posta, ¿no? que es un poco alrededor de lo que hemos girado, ¿no? Una cosa es lo que digas en un noticiero, pero otra cosa es lo que dices en un programa de opinión serio, y otra cosa es lo que dices en un programa de sátira política, y otra cosa es lo que dices en una comedia, ¿no? Es decir, hay distintos roles que puedes ir jugando, un programa de farándula, un programa de sátira política. No justifico en absoluto lo que dijeron los amigos de La Posta, no fue gracioso, eso no fue sátira. Sin embargo, cabe igual la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Tienes distintos productos del periodismo que tendrán también distintos márgenes, ¿no? de tratamiento, de objetividad, Claro ¿no? que sí. Si, por ejemplo, estás hablando de un producto como la noticia, que es, diremos que, la base, diremos, del ejercicio periodístico, la noticia tiene unas condiciones particulares que la definen como tal. Caso contrario, estaríamos hablando de un reportaje o de una crónica también, ¿no es cierto? Que también son otros productos que en el periodismo se dan. Y en el ámbito ya no del periodismo puro, sino, por ejemplo, del espectáculo, hay una suerte de combinación entre estos dos productos, ¿no es cierto?, de la noticia con el espectáculo, algunos le llaman el infotainment, y en esa línea me parece que entra mucho aquello que intentó hacer La Posta, ¿no? Sino, no es que son productos de la comunicación en sí mismos, no son noticiosos, pero son parte de este género híbrido del que estamos hablando. Entonces, a lo que voy es, no es que el periodista está negado a dar su opinión, tiene que hacerlo en el formato adecuado, en el espacio adecuado, en el contexto adecuado, ¿no? En una página de opinión no puedes pedir a la persona que escribe allí que lo haga desde esta suerte de independencia y pluralidad de voces que se intenta hacer en la noticia, en donde además se abstiene el periodista de generar un par de líneas con su propia opinión, ¿no? Se abstiene y se cuida, ¿no? Porque es complejo, no digo que sea fácil.
En el artículo de opinión es eso, es mi opinión expresada sobre la base de evidencia. Eso también se cuida uno, por supuesto, porque tú sabes que hay un tema de la falta a la honra, ¿no es cierto?, la calumnia, que no se puede ir contra eso también, está debidamente regulado, pero que nos permitimos en estos espacios, quienes hacemos opinión, a establecer una información que tiene, por supuesto, nuestra impronta, ¿verdad? Ahora eso no es un problema. El tema pasa cuando tú camuflas a partir de una noticia el sesgo ideológico del periodista o del medio, que es lo que más bien pasa, no tanto el periodismo, medio, ¿no? claro, es del medio. Si tú te fijas, cuando hemos hecho investigación en ese sentido, el titular lo dice todo. Cuando hacemos el estudio, se llama análisis de contenido, la metodología, ¿no? Párrafo por párrafo, vemos que hay lo que tú dijiste, César, esa pluralidad de voces, esa diversidad de criterios, pero el titular es suficiente para poner el encuadre, que es como lo llamamos, y que nos da la impresión de que aquí hay una agenda, ¿no? De nuevo, esto pasa con la prensa, no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, estoy simplemente reconociendo un hecho y que nos permite a los periodistas o quienes investigamos esta línea, ¿no es cierto?, entender la complejidad del proceso. Entonces, resumiendo, querido Andrés, hay distintos formatos en el ejercicio del periodismo y de la comunicación en los cuales el ciudadano, el sujeto, el individuo, a propósito de lo que tú dices, no soy objetivo, pero soy sujeto, se puede permitir exponer su opinión. Ahora, eso es una cosa muy distinta a utilizar el insulto. Y ahí está esa línea, por supuesto, en donde si es que estoy haciendo ironía o sátira, o si estoy insultando, si estoy faltando a la honra, o si estoy, peor todavía, llamando al odio. Y la línea divisoria es muy difícil de ver, inclusive en una conversación coloquial con un amigo, ¿no? La línea entre una broma y una ofensa a veces es difícil de ver, ¿no? Por eso justamente la responsabilidad del medio de comunicación de cuidarse mucho en lo que está diciendo. Y ahí viene de nuevo, César, podremos volver a reponer el tema en las redes sociales, amigos, Carolina, César, porque lo que tú decías hace un segundo, yo escribo para uno de los diarios de aquí de la ciudad, lo hago todas las semanas, de hecho el editorial que se lee aquí al comienzo es justamente eso. Y como decía César, yo me cuido, ¿no? A ver, cuidado con un insulto, cuidado con hacer una afirmación de la que no tengas una fuente, si pones cifras o datos económicos contrastando, y luego sí da tu opinión, ¿no? Pon el dato económico y di me parece bien o me parece mal, una barbaridad o un acierto, sí. Pero eso, claro, porque publico en un periódico, pero en las redes sociales el mundo cambia y puedes escribir y decir lo que sea, cuando sea, cómo sea, y la posta viene de esa realidad. Y es una realidad que de alguna manera los canales de televisión, este no es el primer programa, creo que no es el primer programa que un canal formal de televisión capta y implementa desde las redes. Vamos con esta pregunta, César, y lo retomamos. Es que tiene también una carga una carga política, ideológica que tiene el periodista, pues, ¿no es cierto? Claro. Y me explico. Los amigos de La Posta, no es que únicamente ellos hicieron un formato de programa para informar o para recoger los elementos y tratar de informar, sino que también tiene una carga política, y esto lo digo con absoluta claridad y con responsabilidad además ulterior, de una carga política ideológica que ellos tienen. Para ellos todo lo que venga de izquierda está mal. Absolutamente todo lo que venga de izquierda está mal para los amigos de La Posta. Y no solo son ellos, también salieron una serie de reportajes en Diario El Universo en los que a las pocas horas de Leonidas Issa posesionado como presidente de la CONAIE, hacían entrever que esa posesión y esa elección no tenía transparencia, ¿no es cierto? También el caricaturista Bonil hizo una caricatura para mí muy, muy grotesca en la que estaba Leonidas Issa con un cinturón de explosivos y él con un detonador, ¿no es cierto? Entonces, toda esa carga política que tiene incidencia en los periodistas también hace que esa objetividad de la que estábamos hablando hace poco no exista o se vaya por cualquier otro camino, ¿no? ¿Puede Anderson Boscan tuitear indio atrapado, indio preso? Si es que fuese un fulano cualquiera, no debería.
de entrada, ¿ya? Pero o sea, es que incorrecto. En la red social de Twitter básicamente es el tratamiento que se da. Pero al ser Anderson Boscan un periodista, se vuelve mucho más complejo un tuit de ese calibre. Claro. En concreto, New York Times, por ejemplo, tiene una norma que a sus periodistas les prohíbe en sus redes sociales editorializar. Así lo dice. Claro. Entonces, cuando tú mencionabas en las redes podemos hacer lo que sea, yo siempre voy a poner depende. Claro. Porque si tú eres un hombre público, una mujer pública, haces política, te estás en un espacio más amplio, ¿no es cierto? Y lo mismo les pasa a los periodistas. Claro, te va a pasar ya factura, no estás en ese espacio de completa libertad anonimato. porque no eres anónimo. Exactamente. Entonces hay una responsabilidad adicional que viene con las funciones que estás. Ahora, para poder tener esos cuidados. Ahora, volviendo al tema del análisis de las redes sociales y terminando muy brevemente con ambos el tema de este análisis, porque vamos ya de salida, hay un tema que sí me preocupa, ¿no? Y es que en nuestro país las reacciones ante estos temas políticos son siempre polarizadas, son siempre sumamente radicales. Yo debo decir, ¿no?, que me preocupa lo que ha sucedido con la gente de la Posta, pero me preocupa de ambos lados, porque lo decíamos al comienzo del programa, que les haya tocado pedir disculpas públicas a los periodistas, muy bien, que les haya tocado inclusive regirse por los códigos deontológicos del programa y salir del aire por el error que cometieron, está bien. Lo que hicieron o el comentario sobre este dirigente campesino está absolutamente fuera del lugar, es una cosa que no se justifica bajo ningún criterio. Si es que hay acciones legales del dirigente ISA contra los señores de la Posta, está en su derecho y estaría bien, pero hasta ahí. No podemos ya convertirnos en la Inquisición, ya encendamos las antorchas y pongamos la guillotina en la Plaza Central, porque ahora sí vamos con estos periodistas a destruirles y a darles una paliza mediática de la que no vuelvan nunca más, porque estamos cayendo en el otro extremo, estamos acusándoles de haber cometido un delito de odio y las redes sociales cometen el mismo delito de odio contra Vivanco y contra Anderson Boscan y exactamente lo mismo, es decir, estamos respondiendo a violencia con violencia, estamos respondiendo a un exabrupto fuera del lugar con otro de igual tenor, con insultos aún peores que los que ellos emitieron. Entonces, claro, de pronto esa opinión pública también tiene que tratar de entender que no se puede jugar con este tema del odio, de las sensibilidades, ¿no? Es a lo largo un tema político muy complejo. La sociedad termina aplicando la misma ley de la que se les acusa del periodismo, ¿no? ¿Hacia dónde nos conducimos como sociedad cuando tenemos este tipo de ejemplos? O sea, está bien lo que dice Andrés, ¿no? La Posta ya salió de TC Televisión, perfecto, pero también tenemos que fijarnos en los derechos de las personas, y Leonidas Issa tiene el absoluto y legítimo derecho de... Así es. Hay un estudio que viene de la escuela chilena, que hacía una referencia a qué tanto daño causa fake news en la calidad de la democracia y en la información. Pero lo simpático es que no existe tanta evidencia cuanto el discurso de odio. El discurso de odio causa mucho más daño que, por ejemplo, la desinformación. Y en eso hay tal vez necesidad de profundizar del peligro, como tú bien lo muestras. Ahora bien, yo te escuchaba un poco en el editorial introductorio, ¿no? Que hasta qué punto el cierre del programa debió ser o no justificado. El gran desafío que tuvieron, y ahí sí es un manejo político más que periodístico, es que las disculpas del día lunes no fueron tal. Si hubiesen sido disculpas honestas, profundas, sinceras, sentidas, te aseguro que hasta se salvaba el programa. El problema fue que el día lunes tuvieron un error, un exabrupto, tanto Cuesta, que es Rafael Cuesta, el presidente, el gerente de TC, como los dos periodistas implicados en no hacer un ejercicio profundo de mea culpa. El día martes lo hacen, claro, cuando ya la cosa está encendida y ya está en llamas, y ya cuando la situación está en llamas no queda más sino que apagar el fuego a la casa, y por eso les toca salir. Pero es esa reacción, entonces no es una reacción que viene del periodismo ni del código deontológico, es una reacción política. Que además las redes sociales recogen inmediatamente y se genera un problema. Creo que esto es un tema sobre el que podríamos seguir trabajando y analizando horas, es un tema apasionante. ¿Y qué va a pasar además con el canal? Que eso es lo que no estamos tocando. Además, o sea, ¿no?
perfecto, quedamos hasta que la posta salió del canal, pero ¿y el canal? ¿Qué tipo de sanciones o qué tipo de regulaciones va a tener de aquí a futuro? ¿Qué responsabilidad va a tener el canal? Como medio de comunicación. Es que hay varios actores, Así el periodista, el canal, que es decir, el medio, Así es. el ciudadano, que inclusive, y esto es otra cosa importante, también tiene que terminar incrementando su nivel cultural para elegir qué consume. Siempre, y esto en cambio, aquí viene la parte del economista, si es que hay demanda, siempre va a haber oferta. Si es que hay demanda de programas amarillistas, si es que hay demanda de este tipo de contenidos, va a haber un medio formal como un canal de televisión o informal como un canal de YouTube que lo va a producir. Y esto es un tema que es objeto de otro análisis para el que les comprometo. Ojalá podamos vernos aquí nuevamente. Ya saben que el tiempo aquí es una cuestión complicada, pero podríamos cerrar con unas últimas palabras, agradeciéndoles muchísimo su presencia, estimado César. Sí, una reflexión muy rápida, y es que ojalá, y esto es un sueño, una utopía, ojalá en el Ecuador podamos tener un verdadero medio público, no como el que tuvimos, que estuvo plagado de errores, que fue un buen ensayo, pero que no fue un medio público, fue un medio gubernamental, y lo siento si los amigos correístas se resienten conmigo por decirlo, pero eso fue así. Ojalá un grupo ciudadano, un colectivo ciudadano se una y cree un verdadero medio de comunicación que sea pagado por los impuestos de la gente y no por el gobierno de turno, y que contrate un equipo periodístico que deba rendir cuentas a la gente, a la población, y no al gobernador, no al gobierno, no al presidente, no al alcalde, no al prefecto. Ojalá ese sea el futuro de la comunicación en nuestro país. Muchísimas gracias, estimado César. Carolyn, las últimas Querido palabras. Andrés, es evidente que este suceso nos ha permitido seguir discutiendo el desafío de la autorregulación. Creo que el país requiere trabajar con mucha más fuerza, con más énfasis, con más ahínco ese camino. No lo tenemos todavía claro, por eso es importante discutirlo y tener este contexto del que había mencionado, donde tengamos una estructura adecuada, unos organismos fortalecidos y una ciudadanía comprometida con la información que está recibiendo. Muchas gracias, Andrés. Querida Carolina, estimado César, gracias, siempre Andrés. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados amigos y amigas, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en su programa Conexión Local. Recuerden que pueden descargar los contenidos en caso de que no pudieron seguir la transmisión en vivo desde nuestras plataformas digitales a través de @academiatvc. Muy buenas noches.